Bienvenidos a otra comunicación breve del Congreso Virtual de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Mi nombre es Gustavo Andrés Usecha Bonilla, soy residente del Hospital General Universitario de Valencia y el título del trabajo que hemos traído es el de fracaso renal agudo en pacientes oncológicos. Como todos sabemos, hoy en día están apareciendo nuevas terapias oncológicas que son más específicas, que tienen una diana metabólica concreta y que han permitido mejorar increíblemente el índice de supervivencia en numerosos procesos oncológicos, pero que no están exentas de todo riesgo. Sabemos que tenemos complicaciones y reacciones adversas que pueden afectar a distintos órganos, entre ellos los riñones. Por ello, desde nuestro servicio hemos querido estudiar la incidencia de fracaso renal en pacientes oncológicos. Para ello, recogimos todas las interconsultas realizadas por el Servicio de Oncología entre diciembre de 2017 y diciembre de 2019, obteniendo un total de 89 pacientes, de los cuales se retiraron aquellos que cumplían los siguientes criterios, es decir, pacientes que estuvieran en diálisis, pacientes que no estuvieran presentando alguna alteración del filtrado glomerular o que no tuvieran patología oncológica activa. En total obtuvimos 63 pacientes a los que recogimos factores demográficos, factores de riesgo cardiovascular y características del fracaso renal, como el tipo, la etiología, la necesidad de terapia renal sustitutiva y se habían presentado una recuperación de función renal, entendiendo como fracaso renal un aumento de creatinina igual o superior a 0,3 miligramos por decilitro. Las características demográficas de los pacientes, como vemos, están presentes en la tabla. Una media de edad de 68 años, con una desviación estándar de 11 años, rango de 31 y 91 años, el 25% de los pacientes eran mujeres y con respecto a las comorbilidades, el 75% hipertensos, 35% diabéticos, 8% presentaban insuficiencia cardíaca y hasta un 43% ya tenían enfermedad renal crónica previa. Con respecto a los resultados, podemos ver que la neoplasia más frecuente es la de origen gastrointestinal, seguida por la de vías respiratorias altas y en tercer lugar de piel y partes blandas. Y luego, para estudiar la etiología de la función renal, dado que la mayoría de estos casos presentaban un fracaso renal mixto, decidimos ver la presencia individual de cada factor en los casos totales. Entonces, vemos que la hipoperfusión estaba presente en prácticamente el 70% de los casos. Luego, la patología obstructiva está relacionada con el fracaso renal en casi un 30% de los casos, seguida de las infecciones, y en cuarto lugar los oncofármacos. De ellos, prácticamente un 24% de los pacientes tuvieron un fracaso renal con relación a algunos de los fármacos que estaban tomando. Recogiendo estos fármacos por orden de frecuencia, vemos que el cisplatino era el más relacionado con fracaso renal en un 7 de los casos, el penrolizumab en 3, carboplatina y vinorelbina en 2 de los casos, y luego otros oncofármacos como el nivolumab, sunitinib, trastuzumab, que se recogían solamente en un caso dentro de la corte recogida. Luego decidimos comparar los fármacos como anticuerpos monoclonales versus aquellos que tenían base platino, por ver si había alguna diferencia, ya fuera entre la incidencia o la gravedad del fracaso renal. Vemos que con respecto a la incidencia, prácticamente solamente hay 5 casos por oncofármacos y por platinos hay 10, es decir, es más frecuente el fracaso renal en pacientes que están tomando platinos. Sin embargo, con respecto a la gravedad, prácticamente no hay diferencias, tenemos una P de 1. Finalmente, como conclusiones, vemos que los nuevos oncofármacos proporcionalmente presentan una menor incidencia de daño renal directo, pero siguen sin estar exentos de riesgo, que si los comparamos con respecto a la gravedad del daño renal producido, no hay diferencias entre la inmunoterapia y los platinos. Es necesario continuar registros como este, ampliándolos al entorno de pacientes ambulatorios para poder precisar mejor el riesgo que presentan estos fármacos, y es importante el desarrollo de consultas integrales junto con oncólogos para optimizar el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Para dudas, preguntas o comentarios, pueden enviarme un correo electrónico a cualquiera de las direcciones presentes en la pantalla. Muchas gracias por su atención.